Bueno, tenemos un país que necesita ser retomado, tenemos un país que necesita que los venezolanos nos aboquemos a mejorarlo. ¿De qué manera puede usted mejorar al país? ¿De qué manera pueden los partidos políticos ayudar a mejorar el país? Hemos visto en los últimos tiempos que los partidos políticos, no voy a hablar del partido político de gobierno, los partidos políticos venezolanos, que son los que pueden garantizar un equilibrio en el país, precisamente andan a la desbandada, no han encontrado, desde el punto de lo que es la oposición, no se han encontrado en la unidad para poder presentarle al país alguna propuesta. De hecho, de manera individual, salvo las tendencias ideológicas que cada partido político tiene, ha desarrollado sus tendencias y sus prácticas doctrinarias, no hemos visto que los partidos políticos hayan preparado un proyecto de lo que debe ser Venezuela, de cómo debe atacarse la situación actual para salir de ella, salvo un único partido de quien sabemos y nos hemos sorprendido, dada la naturaleza ideológica y política de ese partido, que es un partido nuevo realmente, integrado por gente que no son políticos profesionales, no son políticos de oficio, por decirlo de alguna manera, pero sí está integrado por hombres y mujeres que tienen muchas ganas de aplicar principios y valores a través de los cuales o a partir de los cuales se pueda organizar la República y organizar su gobierno para sacar a Venezuela de la situación en que se encuentra actualmente y organizar lo que debe ser la República, lo que debe ser el país, lo que debe ser el gobierno social, política, administrativamente, para enfrentar el futuro conforme a el crecimiento, el desarrollo tecnológico, el desarrollo mundial, digamos, que Venezuela se incorpore y se alinee a lo que son los mejores cánones de desarrollo, los mejores parámetros de desarrollo mundial. Ese partido político es un partido que nació siendo cristiano y quiero hacer hincapié en que es el único partido del cual yo conozco que tenga un proyecto de país ya elaborado. El proyecto lo bautizaron como Gran Visión de País y creo, y estoy haciendo como un lanzamiento previo, estoy haciendo como un adelantamiento a lo que es ese proyecto, lo tienen ya listo, preparado para presentarlo a Venezuela, pero yo estoy dando la primicia en este programa. Se trata del partido Nueva Visión de País, no es un partido político de masas, sin embargo, su origen, su nacimiento como partido cristiano le permitió estructurarse con una juventud profesional que nos dejó verdaderamente sorprendidos, sobre todo porque quien les habla tiene humildemente digamos, la bendición de haber estado haciendo posgrados en la materia del desarrollo, en la gerencia, en la organización, y vemos que lo que elaboraron no es una propuesta traída de los cabellos como para presentarle al país algo por sí mismo, ¿no? Sino es un verdadero proyecto de país que involucró a profesionales que quienes no conocemos o quienes no conocíamos el mundo cristiano por dentro, pudiéramos haber puesto en duda los niveles de profesionalismo que pueden llegar a tener muchas de las personas que participaron en ese proyecto. De verdad que no es una cuña política lo que estoy haciendo, es un llamado de atención a los otros partidos políticos, porque cuando
conversamos con ellos, cuando conversamos con muchos de sus dirigentes, muchos de sus líderes, y les preguntamos cuál es la propuesta, cuál es el proyecto, la respuesta siempre es, primero hay que salir de este gobierno. Pero saliendo o no saliendo de este gobierno, ¿cuál es el plan a seguir? ¿Cuál es el proyecto de país a tomar desde el principio? ¿Cuáles son las medidas a corto, mediano y largo plazo que deben cumplirse? ¿Cuáles son las metas que deben cumplirse en base a los proyectos y programas que se hayan estructurado dentro de un plan estratégico para Venezuela? Un plan estratégico es el que nos dice precisamente cuál es la visión de país que tiene el grupo o el partido político que está haciendo la propuesta. A partir de esa visión es que se establecen los objetivos que deben cumplirse, hacia donde debe marchar. El propósito primero y las metas, los objetivos y las metas después. En base a eso se establece un plan operativo o un plan de acción. Y esto que les estoy diciendo es muy sencillo. Es una visión sistémica de lo que debe ser un país o una organización cualquiera. Cualquiera de las empresas del Estado que están en manos de sus trabajadores, que siga un plan de este tipo y que se deje guiar y ayudar por personas, por profesionales conocedores de lo que es la intervención en desarrollo organizacional, pues tiene garantizado el éxito, por lo menos en el mediano y corto plazo. Es un país el que está necesitando de que todos sus actores se pongan de acuerdo en un proyecto de país. Hay uno por lo menos que ya lo tiene y lo han propuesto, nos llegó la información vía correo, tenemos el correo, tenemos conexión con muchas oficinas de prensa de organizaciones nacionales, incluso de organizaciones públicas, de la administración pública, y gracias a esa conexión vía informativos, conocemos pues que ya este partido político Nuvipa tiene preparado un proyecto para Venezuela que están próximos a presentárselos al país y que marcará la ruta que ese partido político habrá de seguir. El problema está en que a raíz de la deslegitimación, en que conforme a lo que dijo la Asamblea Nacional Constituyente, cayeron los partidos políticos que no participaron en la elección, pues este partido político está debatiendo ahorita entre si recogen la firma en estos días o no la recogen. Entonces, entendemos que en estas alturas del partido, en esta época, en estos tiempos, no es por la vía de la violencia que tenemos que alcanzar el cambio que el país necesita, es por la vía de la paz, de la protesta pacífica tal vez, pero también por la vía de la propuesta viable, la propuesta que contemple todos los escenarios y todos los factores que deben ser atendidos en lo inmediato para solucionar el problema que está viviendo Venezuela hoy en día, con honestidad, con respeto, con profesionalismo, con conocimiento de causa, pero sobre todo con temor a Dios. Porque el hombre que tiene temor a Dios no roba, no mata, no levanta falso testimonio, no es demagogo, no utiliza los dineros del Estado para beneficiarse, y ese hombre garantizaría, cuando son cristianos verdaderos, cuando son hombres que tienen verdadero temor a Dios, garantizaría una administración pública limpia, honesta, transparente, que todos los dineros que estén destinados para proyectos de beneficio colectivo se gasten hasta el último centavo en lo que fue destinado. Mucha gente de la oposición es partidario de que el diálogo que debe establecerse con el gobierno
en el presunto supuesto de que el gobierno acepte que está mal políticamente y vaya a ocurrir una transición de gobierno. Estos partidarios de la oposición dicen que habría que ofrecerle garantías a los corruptos del gobierno para que se vayan con su dinero y abandonen el país, pues sin problema. Definitivamente uno escucha esas cosas y uno dice, bueno, ¿será que desde el punto de vista de la paz social será conveniente? Pero desde el punto de vista de la moral y las buenas costumbres, ¿qué es lo que estamos haciendo? Es decir, el culpable no tiene por qué pagar su culpa, ¿no? El corrupto no tiene por qué pagar su culpa. El que le robó el dinero a la gente que necesitaba medicinas y se murió, no tiene que pagar su culpa. El que se robó los dineros de PDVSA sin importarle que había que invertir en el mantenimiento de la empresa para que continuara produciendo. Los que destruyeron la capacidad operativa de PDVSA tienen derecho a estar tranquilos e irse con lo que se robaron tranquilamente. El país que ha sufrido hambre, miseria, inflación por los malos manejos administrativos. La gente que lo ha perdido todo, precisamente por la situación, por el mal funcionamiento de la administración pública, no tiene derecho a un resarcimiento. Esas son cosas que uno tiene que preguntarse si son verdaderamente válidas desde el punto de vista moral. A lo mejor, para quienes están interesados en ayudar a una salida en el país, para aprovechar ellos de subir a sus posiciones, eso sea válido políticamente, pero moralmente no es válido. Y vuelvo a traer las palabras del Libertador: moral y luces son nuestras primeras necesidades. Moral y luces son nuestras primeras necesidades. Perdón, cada vez que digo esto, de verdad que me lleno de un sentimiento extraño. Les pido perdón a mis televidentes, porque Venezuela era la propietaria prácticamente del 10% del negocio de combustibles en Estados Unidos, con las miles de estaciones de servicio que tiene, o que tenía, o que tiene todavía, a través de Citgo, nuestra empresa de gasolina en Estados Unidos. 3 refinerías importantes, de las cuales ya vendimos una por hipoteca, porque estaba hipotecada por las deudas que contrajimos para comprar comida. Pan para hoy y hambre para hoy ya, porque mañana ya llegó. Entonces termina comprando la mitad de la empresa, una empresa rusa que estaba quebrada en el año 2005 y que nadie entiende de dónde salieron los recursos para reflotarla, que terminó comprando los activos de PDVSA en Estados Unidos, esa 49%, y el otro porcentaje, creo que fueron 3.000 millones de dólares que pidió prestada Venezuela a esta misma empresa, hipotecando el otro 51%. Así que esos son negocios que deben quedar en claro, y que yo creo que el fiscal general de la Nación debe imponerse en esa investigación y decirle a los venezolanos, como bien lo ha hecho en torno a los demás casos de corrupción que han investigado, y digo que lo ha hecho muy bien porque eso es lo que debe hacer un verdadero funcionario público venezolano: informarle al pueblo cómo están las cosas, cómo están los casos, cuáles son las investigaciones, pero creo yo que debe ser igual para todos. La justicia debe ser igual para todos. Aprovecha ahora Arabia Saudita, una gran aliada de Estados Unidos en el Medio Oriente, para reconquistar los espacios que Venezuela ha dejado solos en el mercado de hidrocarburos en Norteamérica. Adrián Astudillo en los controles y César Gómez frente a las cámaras para servirle a Dios y a ustedes. Dios los bendiga grande y ricamente.